Jesús era llamado maestro por sus discípulos y por el pueblo en general. No era este un título que Jesús consiguiera en una academia o sentándose a los pies de un maestro, como ocurrirá más tarde con Pablo, a los pies de Gamaliel, sino un reconocimiento por la obviedad de su sabiduría y de su magisterio. Jesús tenía un método de enseñanza característico que son las parábolas. Las parábolas manifiestan en el Señor una imaginación pues muy educada, muy bien educada. Quizá podemos entrever en ellas la infancia en la que quizá el Señor se durmiese al hilo de las historias de los cuentos que María le contase en la cama. Y de esta manera se va ejercitando la imaginación del niño para ser poderosa y a la vez pues controlada, no la loca de la casa. Pero sobre todo las parábolas lo que manifiestan es que todas las cosas materiales son sombras de realidades espirituales más poderosas. Y así como ahora mismo estoy viajando por tierras de Castilla y contemplo a derecha e izquierda los campos de trigo que ya van madurando y están pues, acercándose al momento de la siega. También Jesús en el verano, allí en Palestina, caminaría con sus discípulos entre los sembrados y a partir de esa realidad tan familiar y tan inminente, tan al alcance de la mano, les proponía historias, parábolas que tenían que ver con la semilla, con el trigo, con la cosecha. Y concretamente este próximo domingo, que ya hace el 15 del tiempo ordinario, Jesús les propondrá la parábola del sembrador que esparce a manos llenas la semilla y esta cae en terrenos muy distintos. Parte cae en el duro camino y queda en la superficie y se la comen los pájaros. Hay semilla que cae en un terreno pedregoso que tiene poca profundidad y sí, ahí arraiga, pero enseguida en cuanto sale el sol, llega el mediodía, pues se seca. Hay otra que cae en un terreno donde crece pero junto con zarzas y hay una competición entre el trigo y la cizaña, a ver quién puede más. Y finalmente hay semilla que cae en terreno bueno y da abundante fruto, el 30 por 1, el 60 por 1, incluso el 100 por 1. Bien, esta historia, esta parábola, manifiesta, así en primer lugar, que el Señor le gusta compararse con el sembrador. Lo hará también con el buen pastor. Son dos imágenes que ama especialmente. Jesús sabía lo que era por experiencia también la pesca y buena parte de sus discípulos son pescadores. Les dirá incluso, os haré pescadores de hombres. Pero sus parábolas no versan sobre la pesca y muchísimo menos sobre la caza. Porque el sembrador se asemeja mucho más a Dios, que es propositivo, que no se impone, que no pega un tiro a la víctima, sino que propone a la tierra la semilla, principio de vida, para que si quiere colabore y produzca y sea útil y pase de desierto a un vergel. La vida espiritual, la salvación es así, es una propuesta y una respuesta. Dios cuenta con nuestra libertad. Somos cooperadores de la gracia, pero no se impone. Ha limitado su omnipotencia a nuestra libertad, se ha autolimitado. En esta parábola del sembrador que esparce la semilla que cae en distintos terrenos, se aplicó muy pronto, al principio ya de la Iglesia, muchos padres de la Iglesia la aplican a su auditorio, que son los primeros cristianos, y con un contenido, un enfoque de tipo moralista. La semilla serían las propuestas de Dios.
En este sentido, la parábola no guarda un paralelismo perfecto con lo que ocurre en el reino puramente natural, de la siembra, en la que todas las semillas son iguales. La semilla que Dios siembra en cada tipo de terreno, en cada corazón, es singular. No es universal, no es general. No son principios universales del tipo sé bueno, sé correcto, sé honrado, sé un buen padre de familia. No es eso, sino que es totalmente singular e irrepetible. Sé un buen padre de estos hijos. Sé un buen esposo de esta esposa. Sé una buena esposa de este esposo. Sé honrado en este trabajo. Santifícate en este trabajo, con esta salud. En este sentido, la semilla se parece mucho a lo que Kierkegaard llamaba el caballero de fe o el caballero espiritual. Él distinguía el hombre ético, que es aquel que sigue unos principios generales, que sigue, en la medida en que los cumple a rajatabla y con hasta las últimas consecuencias, puede llegar incluso a ser un héroe trágico. Y lo diferenciaba, digo, del caballero, que recibe unas propuestas totalmente singulares de Dios y con frecuencia incluso humanamente imposibles, incluso humanamente absurdas, es decir, que contienen en sí la paradoja. Esto lo explica de manera magistral Kierkegaard en un librito titulado Temor y Temblor, dedicado a la figura de Abraham, un hombre piadoso que recibió la promesa de si salía de su tierra y se encaminaba hacia la tierra que Dios le iba a indicar, la tierra prometida, y le era fiel, le daría una descendencia más numerosa que las estrellas del cielo o que las arenas del mar. Kierkegaard cree, aunque la cosa no es nada lógica porque es mayor, es anciano y su mujer también lo es y además estéril. Y sin embargo, cree. Pasa el tiempo y parece como que la promesa de Dios no se cumple. Finalmente, después del hijo que le llega a través de la esclava, Sara, su mujer, engendra a Isaac y nace Isaac. Parece como que la historia se ha cumplido y todo cuadra. Es un hombre piadoso, cumple con Dios y Dios cumple con su promesa. Sin embargo, un día Dios le dice: Abraham, sacrifica a Isaac. Algo absurdo. Él era el cauce necesario para el cumplimiento de la promesa de Dios. Y sin embargo, de pronto Dios parece como que se desdice. Y Abraham, en lugar de discutir con Dios, de razonar, ni siquiera lamentarse, ni comunicarlo a nadie, obedece. Y se dirige al monte Moria a ofrecer un sacrificio junto con Isaac, y el sacrificio va a ser Isaac mismo. Y cuando ya está muy cerca de la cima, su hijo, que lleva la leña, le pregunta: papá, ¿y el cabrito para el sacrificio? Y entonces Abraham responde: Dios proveerá, Dios proveerá. Esto es todo lo que puede decir. Y esta es la fe, este es el hombre, el caballero de fe, el que confía en Dios a pesar de los pesares, por encima de las expectativas, por encima de lo imposible, por encima de la paradoja, el que sabe que para Dios no hay nada imposible, que Él es capaz de abrir caminos donde nosotros no vemos nada, cerrazón. Y esa es la semilla que Dios siembra en cada corazón. Una semilla única e irrepetible, encarnada en una biología, en unas circunstancias históricas, geográficas, en una familia, en lo que yo soy yo y mis circunstancias. Esa es la semilla. Y los distintos tipos de terrenos son pues como una especie de muestrario de corazones, donde esa semilla cae. Y así hay corazones endurecidos, que son como el camino, endurecido por la pisada de la gente, que ni siquiera perciben las propuestas de Dios, son totalmente insensibles, que quedan en la superficie. San José María hablaba de las personas que tienen
una piel encallecida, que no escuchan el soplo del espíritu. Se les posa una mosca y no se dan cuenta. Luego hay otro tipo de personas que son más bien sentimentales, que sí, captan las propuestas de Dios, responden afirmativamente, pero en cuanto se levanta el sol, aprieta el calor, cuando viene la dificultad, entonces fallan, todo se echa a perder. Son puro corazón, pero les falta virtud. Hay otras personas que están representadas por el terreno donde crece la semilla junto con la cizaña, que intentan compatibilizar dos contrarios: la generosidad y el egoísmo, la caridad y la soberbia, la oración y la sensualidad. Es imposible, es imposible. Tejen de día como Penélope y destejen de noche. Serán, como dirá Santa Teresa de Jesús, enanos espirituales, retardados espirituales. Y finalmente está el terreno bueno, que da más o menos fruto, pero que sí acoge la semilla y la hace fructificar. Cada uno puede hacer un test personalísimo, y esto es una primera aplicación de esta parábola, de qué tipo de terreno es él. Yo qué hago con las gracias de Dios, es decir, con las propuestas. ¿Cuál es la semilla? En mi caso concreto es un ejercicio de discernimiento. El Papa Francisco ha dedicado unas cuantas catequesis a los síntomas que nos pueden servir para discernir la voluntad de Dios en nuestra vida en general, en un caso singular, más difícil o más determinante, un cruce de caminos que haya en nuestra vida, o como estilo de vida, como manera de avanzar, reconociendo, descubriendo en cada momento lo que el Señor nos propone. Cada uno puede hacer, como digo, este ejercicio de discernimiento y reconocer cuáles son las semillas que el Señor esparce en su corazón y ver qué hace con ellas. Si es una persona que ni siquiera escucha a Dios, o que sí, que tiene pues, muy buenos deseos, buenos sentimientos, pero luego no está correspondido por las obras, o que es incoherente, que está siempre atascado. Los autores espirituales clásicos distinguen en el camino de la virtud una etapa purgativa, que está protagonizada por el esfuerzo, una segunda etapa iluminativa, que se caracteriza por la luz, porque se ve que vale la pena, que uno crece, que se va uniendo a Dios, y una unitiva en la que está unido a Dios y la virtud, el aspecto de la vida espiritual, o en general la vida espiritual, no solamente no cuesta, sino que se disfruta de ella. Las personas están siempre en una virtud en general, en la etapa purgativa, la primera de ellas, que no avanzan, esas retardadas espirituales, manifiestan un tipo de terreno complaciente con lo contrario o sentimental. El fruto del 100x1 que da la tierra buena, no hay que entenderlo de una manera pues demasiado humana o empresarial, como si el Señor nos emplease como trabajadores suyos y tuviésemos que rendir mucho, sino que más bien el sentido de esta parábola va por el lado de ese otro pasaje donde el Señor se dirige a los suyos y les dice: cualquiera que deje padre o madre, hijo o hija, casa o posesiones por mí, por el Evangelio, tendrá 100 veces más en padres, madres, hijos, hijas, posesiones, casas, y luego la vida eterna. Este es el trigo que da al 100x1 en esta vida y luego la vida eterna. Es decir, es la felicidad plena. El Señor, cuando siembra, no es porque sea un trabajador o un propietario que necesita trabajadores o necesita un terreno para ganarse el sueldo, ganarse los recursos para vivir, sino que es por hacernos felices. Y en esta clave, el personaje, el corazón insensible, es el corazón sensual, totalmente volcado en las adicciones materiales, que jamás será feliz, y el sentimental y el que intenta compatibilizar cosas, pues será el frustrado, el que nunca termina de estar contento y alegre.
y el que acoge la semilla, en cambio, es esa persona que tiene la felicidad de la tierra y del cielo. Cada vez estoy más convencido, decía San José María, la felicidad del cielo está reservada para los que saben ser felices en la tierra. Bien, esta es por tanto una primera aplicación de esta parábola del Señor. ¿Qué tipo de terreno soy? Podemos hacer un test personalísimo muy fácilmente si somos medianamente honrados. Y creo que es un ejercicio muy importante porque el terreno endurecido o el terreno pedregoso o con cardos no es consciente, piensa que eso es todo y es lo normal. Incluso el terreno pedregoso hoy en nuestra estepa, en nuestro desierto espiritual, está por encima de la media y puede estar autosatisfecho. Hay que ser muy honrados porque si la piedra de toque es esta, el 100 por 1, si no somos completamente felices, si andamos ansiosos o llenos de adicciones, si estamos tristes, no somos terreno bueno. Necesitamos convertirnos. Bien, pero hay una segunda lectura de esta parábola. Mientras contemplo los trigales a mi alrededor, imagino a Jesús caminando con sus discípulos y proponiéndoles esta parábola que he dicho del sembrador. Y como digo, hay una segunda intención, que seguramente es la primera de todas, es decir, la original, la que tenía Jesús cuando pronunció esta parábola. Dicen los exégetas que en el comienzo de la vida pública hubo una explosión de júbilo alrededor del Señor. Las muchedumbres se agolpan a su alrededor, escuchan su palabra, esperan de él la solución de sus problemas político-económicos y luego comprobarán que no es así. Y esa primera ola de entusiasmo irá dando lugar, dejando paso a un segundo estadio de incomprensión, de rechazo. Hay algunos episodios especialmente llamativos. El fracaso de Jesús en su pueblo, en Nazaret, cuando un sábado se levanta y en la sinagoga lee la escritura, lee a Isaías, y la gente le mira con incredulidad. Si es el carpintero, ¿de dónde saca estas enseñanzas y este poder para obrar milagros? Jesús dice el Evangelio que se asombró de su incredulidad. Tienen una incredulidad asombrosa. A pesar de la evidencia de lo que ven o de lo que escuchan, no pueden creer, porque es demasiado vecino, es demasiado conocido. Un fracaso mayúsculo también recoge Jesús después del discurso eucarístico cerca de Cafarnaún, que es el pueblo donde se traslada después del fracaso de Nazaret. Es el pueblo donde vive Pedro, Santiago, Andrés. En una explanada donde el Señor ha multiplicado los panes y los peces, ahí les habla también, el Señor les habla de que han de comer su cuerpo y que han de beber su sangre. Y lo insiste tanto que no queda ningún tipo de duda en capítulo 6 de San Juan. Y la gente se va levantando y se marcha y dejan a Jesús solo. Es un abandono total. Y el Señor entonces no matiza, no se corrige para animar a sus 12, son los únicos que quedan. También les dice, también vosotros queréis iros. Bueno, pues ante estas experiencias de fracasos humanos del Señor, seguramente en la mente de los apóstoles se fue asomando la duda sobre el éxito de su misión, que al principio se prometía un paseo triunfal. Y en este contexto es posible que Jesús, mientras caminaban por los sembrados, les propusiera esta parábola para decirles, ¿veis cómo el sembrador arroja la semilla y cae en todo tipo de terreno? Y muchas veces ese esfuerzo inicial de sembrar parece estéril y se pierde, porque esa semilla que ha caído en estos terrenos que no son buenos no da fruto. Y sin embargo, no os desaniméis, porque el final de la evangelización será como el del sembrador. También vuestro trabajo tendrá, junto con fracasos y dificultades y rechazos, un éxito, un fruto totalmente desproporcionado. Dicen los exégetas que es
en este sentido es una parábola de contraste, que expone el contraste que existe entre los comienzos de la evangelización, siempre esforzada y muchas veces estéril, y el final que genera una cosecha que da el 30, el 60 o el 100 por 1. Una cosecha buena da el 7, el 8 por 1. Si es excepcional, el 10 por 1. Pero estas cifras, el 30, el 60, el 100 por 1, no son de este mundo, no son de esta tierra, son escatológicas, se refieren al cielo y se refieren a la tierra. Es esa felicidad que por la predicación y por el Evangelio las gentes tendrán, encontrarán en este mundo y luego ya para siempre en el cielo. Un fruto que es superior a cualquier otra cosecha, que vale la pena, que hace que la vida sea bonita, valga la pena. Y esta es, por tanto, la segunda aplicación o la segunda lectura de esta parábola, que probablemente, como digo, fuese la original, la que el Señor pretendía cuando pronunció esta parábola a sus 12. No os dejéis engañar con las apariencias, sembrad a manos llenas. Puede llamar la atención que el sembrador de la parábola tenga tan poco tino y no sea capaz de acertar con la semilla en el terreno bueno. Y seguramente, según se dice, en aquella época era bastante común en Palestina el que la siembra se realizase antes del arado, de arar la tierra, al revés de lo que se hace aquí. El sembrador lanzaba la semilla a voleo en el terreno y luego solo después pasaba el arado. El resultado final era el mismo, la semilla quedaba mezclada, enterrada en la tierra y de ahí brotaba. Pero mientras tanto, y también después, el destino de cada semilla era incierto. Mientras no pasaba el arado, quedaba en zona endurecida, o después de pasar el arado resultaba que ese terreno pues tenía muy poca profundidad, más bien piedras, o crecía junto con algunas zarzas. Hay que sembrar a manos llenas, no calculando para sembrar el éxito que vamos a tener, es decir, no buscando la recompensa, el aplauso, el ser reconocidos, sino pensando más bien en ese terreno, en el bien de los demás. Tampoco hemos de ser imprudentes, es decir, no se trata de aburrir, no se trata de ser contraproducentes, no se trata de ser pesados, nada de eso. No se trata, evidentemente, de coaccionar a nadie, pero hacerlo de manera generosa y prudente, a manos llenas y pensando en el bien de los otros. Entonces, con esa prudencia, dejándonos traer y llevar por el Espíritu Santo, sembraremos a manos llenas, cosecharemos, por supuesto, incomprensiones y rechazos, pero otras veces, en cambio, veremos unos frutos de un ejemplo, de una respuesta, de un consejo, de un cariño, de una presencia totalmente desproporcionada que nos llenarán la vida de alegría, por colaborar, porque el Señor nos conceda la paternidad de colaborar con la felicidad terrena y eterna de los demás. Bueno, estas son las dos lecturas de esta preciosa parábola de este domingo. Hacer un examen del propio corazón para saber, conocer qué tipo de terreno somos y la paternidad espiritual. El sembrar a manos llenas y no preocuparnos, no dejarnos engañar por los fracasos y los esfuerzos estériles, que los habrá, porque junto con ellos también habrá un fruto totalmente desproporcionado. María, justamente este domingo, es la Virgen del Carmen, la miramos a ella como hacen los marineros. María, como tantas veces, es el modelo perfecto de todo esto, porque María es el corazón puro que recibe la semilla de Dios y engendra a Jesús, da vida a la naturaleza humana de Cristo.
Y María es la que mira lejos, la que dice, me llamarán bienaventurada todas las generaciones. No se desanima porque Jesús encuentre rechazo, porque esté clavado en la cruz y solo, no, está allí, porque sabe que a pesar del aparente fracaso, a pesar del evidente abandono general, aquello es el momento más redentor y más fructífero, más fecundo de toda la historia.